para que nadie sepa que ella tiene algo que ver y no sé qué pretende con eso. El amanecer cayó sobre la hacienda con un silencio incómodo, pesado, como si la tierra misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. Doménica Montero llevaba horas despierta, sentada frente a la ventana de su habitación, con la mirada fija en el horizonte. No había logrado conciliar el sueño. Cada pensamiento la llevaba al mismo lugar, el pasado. Ese pasado que siempre creyó enterrado y que ahora comenzaba a salir a la superficie con una fuerza imparable. Por primera vez desde que regresó a esas tierras, Doménica no se sentía dueña de nada. Ni de la hacienda, ni de su apellido, ni siquiera de su carácter férreo. Todo parecía sostenido por secretos que no eran suyos, pero que ahora le explotaban en las manos. Bajó a la cocina cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los corredores. Nieves ya estaba ahí, preparando café. Se miraron apenas unos segundos. No hubo saludo. Entre ellas no había enojo, sino algo más profundo, decepción. Nieves había visto demasiado, había escuchado conversaciones que no debía escuchar, había atado cabos que Doménica jamás imaginó que alguien uniría. Y aún así seguía ahí, leal, pero con el alma lastimada. Doménica quiso pedirle perdón, decirle que todo había sido una cadena de errores, pero no encontró las palabras. Entendió que ya no bastaban las explicaciones. Esa herida solo podría cerrarse con acciones. En la casa grande, Pedro se ajustaba la camisa frente a un espejo opaco que apenas reflejaba su rostro. Se observaba con detenimiento, como si buscara reconocerse. Ya no era el muchacho humillado, el niño al que Genaro trataba como basura, el huérfano sin apellido. Pero tampoco era el hombre pleno que había imaginado ser al convertirse en socio de la hacienda. Era algo distinto. Algo más peligroso. Era un hombre lleno de preguntas. Las palabras de Prudencio le resonaban una y otra vez en la cabeza: tu historia no empezó donde tú crees. Esa frase lo había dejado sin aliento. Pedro no quería dinero, ni respeto, ni poder. Quería la verdad. Necesitaba entender por qué su vida siempre había... Prudencio respiró hondo antes de hablar. Sabía que una vez que empezara, no habría vuelta atrás. Dijo que Pedro no era solo un muchacho abandonado, que su historia no era fruto del azar ni de la mala suerte. Confesó que Pedro había sido entregado, ocultado, arrancado de una vida que pudo haber sido distinta. Pronunció el nombre de Eugenio Jiménez con una mezcla de respeto y culpa. Aquel hombre venerado por todos no había sido el héroe que recordaban. Había engendrado un hijo y había permitido que otros decidieran su destino. Doménica escuchó sin interrumpir. Cada palabra encajaba con recuerdos confusos, con actitudes inexplicables, con odios silenciosos. Entendió por qué Genaro despreciaba tanto a Pedro, porque Mercedes lo miraba con recelo, porque siempre hubo una tensión invisible alrededor de él. Todo empezaba a tener sentido. La puerta del despacho se abrió de golpe. Pedro entró sin pedir permiso. Su rostro estaba pálido, sus ojos encendidos. Exigió la verdad. Prudencio intentó detenerlo, pero Doménica lo permitió. Ya no había forma de protegerlo más. Pedro tenía derecho a saber quién era. Prudencio, con la voz quebrada, confirmó lo que Pedro ya intuía. Eugenio Jiménez era su padre. El silencio que siguió fue devastador. Pedro sintió un golpe seco en el pecho. El hombre más respetado de la región, el patrón intocable, era el mismo que lo había condenado al abandono. Todo su resentimiento, toda su lucha constante por valer algo, cobraron sentido en un instante. Prudencio continuó hablando, y aunque no dijo el nombre, Pedro supo quién había tomado la decisión final. Mercedes. La mujer que siempre lo trató como si estorbara. La mujer que jamás pudo mirarlo con compasión. Pedro no gritó. No lloró. Dio media vuelta y salió del despacho. Ese silencio fue más aterrador que cualquier reclamo. Doménica sintió como algo se rompía dentro de ella. Doménica caminó sola por la hacienda al caer la tarde. Cada rincón le devolvía recuerdos de luchas, de gritos, de decisiones tomadas con rabia. Recordó cuántas veces endureció el corazón para sobrevivir, cuántas veces eligió imponerse antes que escuchar. Por primera vez aceptó que su dureza también había herido a otros. Entendió que no bastaba con sentirse víctima. También había sido verdugo sin darse cuenta. Pedro se sentó bajo un árbol, lejos de todos. La verdad lo había dejado vacío. No sabía qué hacer con ella. No quería venganza, pero tampoco podía perdonar. Sentía que toda su vida había sido una preparación para ese momento. Y ahora que lo tenía frente a él, no sabía hacia dónde caminar.
Pensó en Luis Fernando, en Mercedes, en Genaro. Pensó en Doménica. Y por primera vez, no los vio como enemigos, sino como piezas de una misma tragedia. Doménica decidió que ya no iba a esconderse detrás del apellido Montero. Tomó una resolución silenciosa, iba a enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perder la hacienda, el respeto del pueblo o el amor de Luis Fernando. Entendió que la verdad no libera de inmediato. Primero destruye. Y solo después, si se tiene el valor suficiente, permite empezar de nuevo. El capítulo cerró con Doménica mirando el horizonte mientras el sol se ocultaba. Sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Porque cuando los secretos salen a la luz, nadie queda intacto. Y en adelante, cada uno tendría que elegir quién quería ser realmente. La noche cayó con una lentitud insoportable. En la hacienda nadie hablaba, pero todos escuchaban. Los pasos, las puertas, incluso el viento parecían cargar con el peso de lo que había sido revelado. Doménica permanecía en el despacho, sentada frente al escritorio que durante años simbolizó su poder. Ahora ese mismo mueble le parecía una trinchera inútil. Había ganado batallas legales, había impuesto su carácter frente a hombres que la subestimaron, pero jamás había aprendido a enfrentar la culpa ajena cuando se volvía propia. Luis Fernando llegó sin anunciarse. Se quedó de pie, sin atreverse a sentarse. Su mirada ya no tenía reproche, pero sí una distancia dolorosa. Doménica lo sintió. Mientras tanto, Pedro regresó a la casa grande. No entró por la puerta principal. Cruzó por la parte trasera, como lo había hecho toda su vida. Prudencio lo vio desde lejos y quiso acercarse, pero Pedro lo detuvo con la mirada. No estaba listo para hablar. Subió a la habitación que le habían asignado y cerró la puerta. Ahí, por primera vez, dejó caer la máscara. Golpeó la pared hasta que los nudillos le sangraron. No gritó. No lloró. El dolor era demasiado grande para tomar forma. Pensó en el niño que fue, en el hambre, en el desprecio, en las noches en que se prometió que algún día nadie volvería a pisotearlo. Y ahora entendía por qué siempre se sintió fuera de lugar. No era falta de carácter. Era una herida abierta desde antes de nacer. Genaro bebía solo en el galpón. El miedo le recorría el cuerpo como un animal atrapado. Sabía que Pedro ya no era controlable. Había cruzado una línea invisible. Intentó convencerse de que nada cambiaría, de que seguía teniendo aliados, pero en el fondo entendía que el equilibrio se había roto. Por primera vez, él era el débil. Mercedes no durmió. Se sentó en la cocina, mirando un punto fijo. La confesión había destrozado la imagen que su hijo tenía de ella, pero lo que más la atormentaba no era eso. Era el recuerdo de la decisión tomada años atrás. Se dijo que había sido por miedo, por presión, por supervivencia. Pero ninguna razón logró